Chivas ya empieza a mover sus fichas y todo indica que tiene amarrado a su primer refuerzo de cara al próximo torneo. Aunque en el papel podría aparecer registrado con Tapatío, lo cierto es que estamos hablando de un delantero que llega con la intención de demostrar que tiene lo necesario para dar ese salto al primer equipo. Se trata de Vladimir Moragrega, un atacante mexicano que dejó buenas sensaciones en su último paso por el Atlante y que ahora busca aprovechar esta nueva oportunidad en una de las instituciones más importantes del país. Moragrega no es un nombre nuevo en el radar del rebaño. Ya lo habían seguido antes, ya había sonado para llegar a Verde Valle, pero no fue hasta ahora que las condiciones se alinearon para que finalmente se concrete su arribo. A sus 26 años, Vladimir no entra en la categoría de promesa, pero eso no le quita valor a su fichaje. Más bien, lo coloca en un punto interesante de madurez profesional, con el hambre suficiente para buscar consolidarse en primera división, pero también con la experiencia para no deslumbrarse por el entorno. En su paso reciente por el Atlante, el delantero se hizo notar con 19 goles repartidos en 2 torneos. Una cifra nada despreciable que refleja su capacidad frente al arco. Chivas lo ve como una alternativa útil, sobre todo considerando los movimientos que se avecinan en la plantilla. Por ejemplo, la salida de Villegas al primer equipo dejó un hueco importante en el ataque del Tapatío y alguien tenía que tomar ese lugar. Ahí es donde entra Moragrega. Pero más allá de eso, hay un escenario que podría abrirle las puertas del primer equipo más pronto de lo esperado. La inminente salida de Javier Chicharito Hernández. Sí, así como lo escuchas. El contrato de Chicharito está por expirar y hasta ahora no hay señales claras de renovación. Eso significa que el rebaño sagrado podría estar preparándose para una vida sin su máximo goleador histórico. Y en esa transición, Moragrega podría ser uno de los nombres que empiece a sonar con fuerza como posible recambio. Ahora bien, hay un detalle importante que no podemos pasar por alto. Debido a su edad, Vladimir no podrá estar subiendo y bajando entre Tapatío y Chivas como ocurre con los jugadores más jóvenes. La regla es clara y eso obliga al club a planificar con mucho cuidado su participación. Por ahora, todo indica que será registrado con Tapatío, lo cual podría interpretarse como una especie de prueba, un periodo de adaptación y observación en el que tendrá que mostrar que está listo para cuando llegue el llamado. Es una apuesta con sentido. El equipo filial necesita un delantero y Vladimir tiene el perfil para cubrir ese rol. Pero también hay una doble lectura. Si logra destacar en el primer semestre, si mantiene el ritmo goleador que mostró con el Atlante, sería lógico pensar que en el torneo siguiente ya esté considerado como una pieza del primer equipo. Y hablando de jugadores que están bajo la lupa, otro caso que ha llamado la atención en las últimas horas es el de Cade Cowell, el atacante norteamericano que llegó a Chivas envuelto en una gran expectativa, ha tenido un semestre complicado. Las lesiones le han jugado una mala pasada y eso le ha impedido mostrarse con continuidad. Tan es así que quedó fuera de la prelista de 60 jugadores que la selección de Estados Unidos está considerando para la Copa Oro. Es decir, ni siquiera está en la órbita del cuerpo técnico nacional para ese torneo. Un golpe duro, sin duda, tanto para él como para el club, que había apostado fuerte por su fichaje. El primer semestre del año había sido positivo para Cowell. Tuvo minutos, anotó, se adaptó bien al grupo, pero todo cambió con esa lesión que lo dejó fuera por varias semanas. Desde entonces no ha logrado recuperar su mejor versión. Y ahora, con la no convocatoria a la Copa Oro, el panorama se le complica aún más. Lo que le queda es enfocarse al 100% en Chivas, trabajar duro en la pretemporada y tratar de recuperar ese nivel que lo llevó a ser considerado una de las promesas del fútbol estadounidense. En contraste, quien sí aparece en esa prelista es Richard Ledesma. El mediocampista, que está muy cerca de convertirse en jugador del Guadalajara, podría tener participación en la Copa Oro si finalmente queda entre los seleccionados definitivos. Esto, claro, podría significar que Chivas no lo tenga disponible durante algunas semanas, algo que suele suceder cuando se ficha a futbolistas con proyección internacional. Son los riesgos de apostar por talento de calidad. Tarde o temprano llegan las convocatorias, los torneos, los viajes.
pero también son señales positivas de que el club está trayendo jugadores con proyección real. Mientras todo esto ocurre, hay otro frente que sigue sin resolverse, el del nuevo técnico. El tiempo avanza, el equipo está por reportar para comenzar la pretemporada y hasta ahora no hay una decisión tomada. La directiva parece estar tomando con mucha calma esta elección, lo cual podría interpretarse de dos maneras. O están esperando al candidato ideal que aún no está disponible, o simplemente no hay un consenso claro dentro del club sobre cuál debe ser el perfil del próximo entrenador. Sea como sea, el reloj no se detiene y el miércoles se acerca. Si para ese día no hay un anuncio oficial, será Pepe Meléndez quien reciba al plantel como técnico interino, un escenario que ya se había contemplado, pero que en principio debía ser solo temporal. El problema es que si no se concreta pronto al nuevo entrenador, esa interinidad podría alargarse más de lo deseado, y eso podría afectar la planificación del equipo. Recordemos que la pretemporada es clave para implementar ideas, conceptos, dinámicas de grupo. Y hacerlo sin un líder definido puede ser contraproducente. La afición, como era de esperarse, empieza a impacientarse. No solo por la falta de entrenador, sino también por la sensación de que las decisiones importantes se están postergando demasiado. El mercado ya se está moviendo, los rivales comienzan a reforzarse y Chivas todavía parece en modo espera. Eso puede ser riesgoso, especialmente cuando vienes de una temporada donde las cosas no salieron como se esperaban. El margen de error es cada vez más reducido y mientras tanto, las noticias se siguen acumulando. Entre altas, bajas, lesiones, convocatorias y decisiones por tomar, el entorno rojiblanco vive un momento de incertidumbre, pero también de posibilidades. La llegada de Moragrega podría ser solo el comienzo de una serie de movimientos que apunten a darle una nueva cara al equipo. Todo dependerá de cómo se ejecute el plan, si es que hay uno claro, porque en el fútbol, como en la vida, lo importante no es solo moverse, sino saber hacia dónde se está yendo. Mientras la novela del nuevo entrenador sigue sin resolverse, en el entorno de Chivas hay un ambiente de expectativa mezclado con incertidumbre. Las decisiones que se tomen en los próximos días serán cruciales para definir el rumbo de un equipo que no puede permitirse otro torneo de irregularidad. Lo que está en juego no es solo el prestigio de una institución histórica, sino también la confianza de una afición que ha mostrado paciencia, pero que empieza a exigir resultados concretos. Volviendo al caso de Vladimir Moragrega, su llegada representa una apuesta que podría tener un efecto dominó dentro del plantel. Si logra adaptarse rápidamente al sistema de Tapatío y muestra la misma capacidad goleadora que tuvo en el Atlante, se convertiría no solo en una solución para la filial, sino en una presión directa sobre los delanteros del primer equipo. En este momento, ningún atacante tiene su lugar garantizado. José Juan Macías sigue en recuperación y es una incógnita si podrá volver al nivel que alguna vez lo colocó como el 9 titular del rebaño. Ronaldo Cisneros ha tenido altibajos y Ricardo Marín, a pesar de su esfuerzo, todavía no logra consolidarse como una referencia ofensiva consistente. En ese contexto, no es descabellado pensar que Moragrega tenga chances reales de colarse en la pelea. Ahora bien, hay un punto que podría jugar en su contra: el sistema de registros. Al ser mayor de 25 años, Moragrega no puede alternar entre Tapatío y Chivas, como lo hacen los jugadores más jóvenes. Eso obliga al club a tomar una decisión más definitiva. O lo dejan todo el torneo en la filial con la esperanza de que se cueza a fuego lento y madure con minutos. O lo registran con el primer equipo y le dan una oportunidad real de pelear por un lugar. Cualquiera que sea la elección, no habrá vuelta atrás a mitad de torneo. Este tipo de reglas obligan a pensar a largo plazo y a asumir riesgos. Y eso, para una directiva que se ha caracterizado por tomar decisiones conservadoras, puede representar un dilema. Por otro lado, también es importante hablar del contexto general del mercado para Chivas. Si bien la llegada de Moragrega podría parecer menor en comparación con fichajes más rimbombantes, representa una pieza dentro de una estrategia más amplia. El club busca rejuvenecer ciertas zonas del campo, aumentar la competencia interna y, sobre todo, tener alternativas viables que no dependan exclusivamente de grandes inversiones. Porque seamos honestos,
Chivas no puede fichar jugadores extranjeros y eso limita mucho su margen de maniobra. Por eso necesitan encontrar talento mexicano que esté al borde del estallido, jugadores que con un entorno adecuado puedan explotar. Moragrega entra exactamente en esa categoría. Y mientras hablamos de jugadores con potencial, no podemos dejar de lado el caso de Richard Ledesma. Su situación es muy diferente a la de Moragrega, ya que llega con un perfil más técnico y una experiencia internacional que lo convierte en una visión muy interesante. Su inclusión en la prelista de la selección de Estados Unidos para la Copa Oro confirma que está en el radar a nivel de selección mayor, lo cual es una buena señal para Chivas, aunque también representa un posible contratiempo. Si finalmente es convocado al torneo, el club perdería su presencia durante varias semanas, justo cuando más necesita integración y trabajo colectivo. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, también es una gran oportunidad. Tener un jugador con proyección internacional le da un salto de calidad al mediocampo rojiblanco, que ha sufrido con la inconsistencia de sus piezas. Fernando Beltrán ha sido uno de los más regulares, pero necesita un socio que le permita desplegar mejor su fútbol. Ledesma podría ser ese complemento ideal, alguien que entienda el ritmo del juego, que distribuya con inteligencia y que no se esconda cuando el partido exige carácter. Además, el hecho de que haya decidido venir a México muestra su compromiso con la idea de consolidarse como futbolista. No todos los jugadores están dispuestos a dar ese paso. En contraste, lo de Kate Cowell empieza a generar preocupación. El norteamericano comenzó con fuerza, con ganas, mostrando destellos de su capacidad, pero las lesiones lo han ido apagando poco a poco. Quedar fuera de la prelista para la Copa Oro no solo es un golpe anímico para él, sino también un llamado de atención para el cuerpo técnico y la directiva. Algo no está funcionando como se esperaba. Tal vez se precipitó su adaptación, tal vez no se le dio el tiempo necesario para integrarse. Pero lo cierto es que ahora mismo está en una posición incómoda. Ya no tiene el respaldo del cartel con el que llegó, ni el ritmo competitivo que se esperaba. Está en una especie de limbo futbolístico donde solo su trabajo diario lo podrá rescatar. Y en medio de todas estas situaciones individuales, la gran incógnita sigue siendo quién tomará las riendas del equipo. La falta de un entrenador definido a estas alturas del calendario es algo que preocupa. No es lo mismo empezar una pretemporada con un técnico interino que con el estratega que va a comandar todo el proyecto. Cada día que pasa sin una decisión clara es un día perdido en términos de planificación, de metodología, de integración. El nuevo entrenador no solo deberá hacerse cargo del primer equipo, sino también revisar las fuerzas básicas, analizar al tapatío, entender el contexto institucional y trazar un plan a mediano y largo plazo. No es una tarea menor. Y mientras la directiva sigue evaluando perfiles, nombres, estilos, el reloj avanza sin freno. Hay rumores, claro. Algunos nombres han sonado más que otros. Pero hasta ahora todo queda en especulaciones. Lo que es un hecho es que el miércoles, si no hay novedades, será Pepe Meléndez quien reciba al plantel y empiece a trabajar con ellos. Un rol interino que ya ha cumplido en el pasado, pero que esta vez podría durar más de lo previsto si la directiva no acelera las gestiones. Y ahí está el problema, porque si el equipo empieza a trabajar sin una dirección clara, los jugadores también lo sienten. No es lo mismo entrenar sabiendo quién va a tomar las decisiones, a hacerlo bajo la sombra de la incertidumbre. Chivas no puede permitirse ese lujo. No ahora, no después de un torneo que dejó más dudas que certezas. La afición lo sabe y por eso ya empieza a presionar en redes sociales, en programas de opinión, en todos los espacios donde el clamor popular se hace sentir. Quieren respuestas, quieren claridad, quieren un proyecto que los ilusione. Porque al final del día, eso es lo que mantiene viva la pasión de un seguidor, la esperanza. Y hoy esa esperanza necesita ser alimentada con acciones concretas. La llegada de nuevos jugadores como Moragrega o Ledesma puede ser un primer paso. Pero lo que realmente marcará el rumbo será la elección del nuevo director técnico, porque él será quien decida si Moragrega tiene lugar en el primer equipo o no. Él será quien determine si Cowell sigue teniendo oportunidades o si se busca otra opción en su posición. Él decidirá si Ledesma debe adaptarse a una nueva función o si será el eje del mediocampo.
Todas esas decisiones están suspendidas en el aire, esperando que alguien tome el control. Mientras tanto, el plantel se prepara para regresar al trabajo, las pruebas físicas, los exámenes médicos, los primeros entrenamientos. Todo eso comenzará en cuestión de horas y lo hará bajo un contexto de transición. Es como si Chivas estuviera en pausa, esperando apretar el botón de reinicio con la elección del nuevo timonel. Lo que venga después dependerá de muchas cosas. Del compromiso de los jugadores, de la capacidad del entrenador, del respaldo de la directiva. Pero también dependerá y mucho de si el club es capaz de entender que ya no hay margen para más errores. Los rivales no esperan. América, Tigres, Monterrey, todos ya están reforzándose, trabajando, afinando sus plantillas. El fútbol mexicano se mueve rápido y quien se queda atrás paga caro su lentitud. Chivas tiene historia, tiene identidad, tiene afición, pero necesita algo más. Necesita decisiones valientes, porque solo así podrá volver a competir al nivel que su camiseta exige. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. Antonio Briceño, exdefensor del Club Deportivo Guadalajara, conocido popularmente como Chivas, ha revelado recientemente los verdaderos motivos que lo llevaron a salir del equipo rojiblanco. En una entrevista que ha causado gran impacto en el mundo del fútbol mexicano, Briceño denunció un abuso de poder dentro del club que afectó directamente su carrera y su desarrollo profesional. Según sus declaraciones, no fue una cuestión de falta de talento o rendimiento lo que motivó su salida, sino más bien una serie de decisiones arbitrarias y una mala gestión por parte de la directiva y el cuerpo técnico que impidieron que pudiera mostrar todo su potencial en la cancha. El defensa mexicano aseguró que durante su estadía en Chivas sufrió un trato injusto que no solo limitó sus oportunidades de jugar, sino que también minó su confianza y su motivación para seguir en el equipo. Briceño explicó que a pesar de sus esfuerzos y compromiso, no fue valorado como debía y que muchas veces se le relegó a un segundo plano sin justificación deportiva, lo que él interpretó como un abuso de poder. Esta situación, dijo, no solo afectó su carrera dentro del club, sino también su salud emocional y mental, haciendo insostenible su permanencia en la institución. El exjugador de Chivas también comentó que intentó dialogar y buscar soluciones dentro del club, pero sus inquietudes fueron ignoradas o minimizadas por quienes estaban a cargo, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de dejar el equipo. Briceño señaló que esta experiencia le enseñó la importancia de defender sus derechos como profesional y de no aceptar situaciones que vulneren su dignidad. Además, mencionó que espera que su testimonio sirva para que otros jugadores estén más atentos y puedan exigir un trato justo dentro de sus clubes. Esta revelación ha generado diversas reacciones en el ámbito deportivo y entre los aficionados del fútbol mexicano, quienes han manifestado tanto apoyo como sorpresa ante las declaraciones del defensor. Algunos expertos coinciden en que el caso de Briceño pone en evidencia problemas estructurales en ciertos clubes donde la gestión interna puede afectar gravemente el desarrollo de los jugadores y el ambiente general del equipo. Otros consideran que este tipo de situaciones lamentablemente no son aisladas y reflejan un reto pendiente en la profesionalización del fútbol nacional. Mientras tanto, Antonio Briceño continúa su carrera en el extranjero, donde busca retomar el nivel que lo llevó a ser considerado uno de los defensores más prometedores de su generación. Su experiencia en Chivas, aunque dolorosa, parece haberle dado una nueva perspectiva y motivación para seguir creciendo como jugador y como persona. La historia de Briceño es un recordatorio de que el talento por sí solo no basta. El entorno, el respeto y la justicia dentro de un club son fundamentales para que un deportista pueda alcanzar su máximo potencial y brillar en el terreno de juego. Hola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.